Hola a todos. Eh, Después de haber visto algunos videos que tienen que ver con la teoría, puede resultar abrumador el hecho de que hay muchas ecuaciones, muchos conceptos y al final de cuentas el análisis de los transistores no es tan complicado como parece. Obviamente sí hay que tener claros ciertos conceptos, pero con la práctica se va entendiendo que el análisis de los transistores es relativamente sencillo. Vamos a entenderlo con el siguiente ejercicio. Supongamos que tenemos un circuito amplificador con un solo transistor, como se muestra aquí en esta figura que estoy señalando. Eh, Tenemos una polarización por divisor de voltaje. Tenemos capacitores de entrada, capacitores de salida. Y aquí está un capacitor C3 que está punteado. Eso significa que puede o no estar dependiendo de lo que necesitemos en cuanto a la amplificación del sistema. Bien, entonces vamos a analizar primero qué es lo que se tiene que hacer y cuál es el orden de los eventos que tienen que ocurrir para llegar a hacer el análisis completo del transistor. A lo mejor hay algunas cosas que por el momento no se abordan, por ejemplo en el análisis en frecuencia, o al menos en este ejercicio solamente nos vamos a quedar hasta la ganancia en voltaje. Lo que tiene que ver con la ganancia en corriente lo dejaremos para otra ocasión, porque aunque es importante, primero hay que entender qué pasa con los voltajes. Bien, entonces este circuito dice como tal, para el circuito mostrado, realice las siguientes actividades. Como primer punto, analizar en corriente directa este circuito. Como segundo punto, determinar la impedancia de entrada y de salida. Y como tercer punto, determinar la ganancia en voltaje de acuerdo con las siguientes consideraciones. Y aquí hay 4 consideraciones. Cuando lleguemos a este punto lo abordaremos con más detalle. Bien, de acuerdo a lo que se vio en algunos videos que ya les compartí, eh, este tipo de polarización, recordando que esta es una polarización en emisor común, el, existen varios tipos de polarizaciones. Está la polarización fija, la polarización estabilizada en emisor, la polarización por retroalimentación en el colector, pero particularmente esta es la que más se utiliza. ¿Por qué? Porque permite cierta independencia del valor de beta que tiene el transistor. Y entonces, para este circuito hay dos formas de analizarlo. Está el método exacto, que obviamente es el que se debería hacer normalmente, pero también hay una forma aproximada dependiendo de una desigualdad que vamos a ver más adelante. Entonces, empezando por el método exacto, este circuito se tiene que transformar a un circuito equivalente, vamos a llamarlo así, en el cual R1 y R2 se juntan en una sola resistencia, precisamente para poder facilitar su análisis. No voy a entrar en detalles al respecto, voy a aplicar simplemente las fórmulas correspondientes. El análisis y la forma en cómo se obtienen estas ecuaciones la pueden encontrar en el libro de electrónica del autor Boylestad, que de hecho es de ahí de donde se saca mucha de la teoría que vamos a utilizar en este ejercicio. Bien, entonces hay que calcular un par de valores, uno determinado resistencia de Thevenin, de hecho aquí dice RTH. Después hay que calcular un voltaje de Thevenin, que ya está aquí en la ecuación como tal. Y con esos dos valores, ahora sí se puede calcular la primera cantidad que se debe calcular en cualquier sistema con transistores. ¿Cuál es esa cantidad? La corriente de base. Acuérdense que un transistor es fundamentalmente un dispositivo controlado por corriente. Por lo tanto, en principio debemos calcular precisamente cuál es esa corriente de control. Para esta configuración, la corriente de control es la corriente de base que circula en este punto, es decir, en la base del transistor. La ecuación correspondiente a la ecuación del transistor, a la ecuación de la corriente de base del transistor, es esta que está aquí. Sería el voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor entre la resistencia de Thevenin más beta más 1 por RE. Se puede sustituir de manera sencilla
por si no les quedó claro en alguno de los videos anteriores, el voltaje base emisor, dado que la mayoría de los transistores son de silicio, es de 0.7, por eso aquí simplemente colocamos el 0.7, y todas las demás cantidades ya las calculamos con RTH, BTH, y algunas otras vienen en el circuito. Recuerden que el valor de beta de este transistor se está considerando como de 200, y a la hora de resolver esta ecuación de IB, obtenemos que la corriente de base es de 2.31 microamperes. Una vez que ya se tiene esa corriente de control, se debe determinar cuál es la corriente del colector, que viene siendo la salida de nuestro sistema. Y me refiero a la salida en corriente directa. Acuérdense que en este momento estamos haciendo únicamente el análisis de corriente directa, que es lo que nos pide precisamente el primer punto. Ahora bien, ya que se tiene la corriente de base, lo que sigue es calcular la corriente del colector, que se calcula mediante una ecuación bastante sencilla. Es beta veces IB, es decir, la corriente que acabamos de calcular la multiplicamos por beta y ese será la corriente del colector. Una vez que tenemos la corriente del colector, que para este caso es 0.46 miliamperes, ya se puede calcular el voltaje de la salida del transistor. Insisto, este es el voltaje en lo que se refiere a corriente directa exclusivamente. Todavía no analizamos qué pasa con la corriente alterna. Entonces, la ecuación para el voltaje colector emisor es precisamente este: VCC menos la corriente del colector multiplicado por la suma de las dos resistencias que están a la salida, que en este caso son RC y RE. Bien, voy a poner por aquí un recorte para que veamos de manera constante el circuito, para no tener que estar subiendo y bajando. Entonces, el voltaje colector emisor, una vez calculado, da un valor de 2.7 volts. ¿Qué significa? Significa que de este punto a este punto, el voltaje que tiene el transistor es de 2.7 volts. Claramente me está indicando un voltaje entre dos puntos, que esto significaría colocar voltaje de colector menos voltaje del emisor. Por eso estoy señalándoles de este punto a este otro punto, es decir, del colector emisor. Si ustedes midieran con su voltímetro, medirían 2.7 volts. Ahora bien, hasta aquí podría ser que puede concluir el análisis en corriente directa del transistor. Obviamente hay muchas otras ecuaciones que ustedes podrán encontrar en los libros para terminar el análisis por completo de este circuito. Sin embargo, hasta este punto tenemos todo lo necesario para poder determinar si el transistor está polarizado de manera correcta o no. Sin embargo, para poder saber si el transistor va a tener un funcionamiento denominado de máxima excursión simétrica, y si en este momento no lo entienden, no se apuren, vamos a realizar al final una simulación para que vean qué significa. Lo que se busca es que el transistor, cuando amplifique una señal, la pueda amplificar en la misma proporción en el ciclo positivo y en el semiciclo negativo de la señal. Aquí vamos a meter una señal senoidal, como se puede ver, y por eso es importante hacer un análisis de algo denominado la recta de carga del transistor. ¿Qué es la recta de carga? De acuerdo a lo que ya mencioné en otro video, la recta de carga no es más que una recta que se dibuja en la gráfica de salida del transistor para determinar si el punto de operación está colocado en una posición óptima, que para los transistores que van a ser utilizados como amplificadores, ese punto de reposo o punto Q o punto de operación debe estar a la mitad de la recta de carga. Para poder crear esa recta de carga, entonces se utilizan dos puntos en particular, uno denominado corriente del colector en saturación y otro denominado voltaje colector emisor en corte. Para calcular la corriente de saturación del colector se utiliza esta ecuación, es bastante sencilla, y después de resolverla obtenemos que la corriente del colector es de 1 miliampere.
Posteriormente, para el voltaje del colector emisor en corte, es simplemente el voltaje del colector, o del colector sería, que normalmente le llamamos VCC, que es igual a 5 volts, como lo podemos ver en este circuito. Ahora bien, ¿qué hacemos con esos valores? Si nos regresamos, o si me subo, perdón, aquí en la parte de donde está la recta, aquí está dibujada lo que es la recta de carga, fíjense. Y voy a explicar un poquito con detalle qué es lo que implica esta ecuación. Perdón, esta gráfica. Si se fijan, lo que tenemos aquí es el eje de las Y's, que está teniendo todos los valores de IC de cierto valor a cierto valor. Ahora bien, en el eje de las X tenemos al voltaje colector emisor. Si se fijan, el eje coordenado lo que está haciendo es graficar la corriente de salida, es decir, la que va a circular a través del colector en este punto, y el voltaje de salida, que sería del voltaje del colector de este punto hasta este punto. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles son los límites o los extremos de esta recta de carga? Recuerdan que acabamos de calcular la corriente de saturación. Pues es este punto que tenemos en esta parte. De hecho, aquí está señalado como ICSAT. ¿Cuál es el otro punto? Ese es el voltaje de colector emisor en corte, que sería este punto en 5 volts. Uno está en 1 miliamper y otro está en 5 volts. Se hace una recta como tal, con una regla o con lo que estén utilizando para hacer su dibujo, trazan una recta de este punto a este punto. Una vez que trazaron esa línea, lo que corresponde es colocar en esta gráfica el valor del voltaje colector emisor o el valor de la corriente del colector, que es este de punto 46. Cualquiera de los dos valores las podemos colocar. Ahora bien, ¿para qué me sirve colocarlo? Fíjense, si tenemos el voltaje de colector emisor en 2.7 volts, es decir, en este punto que está señalado aquí, si yo trazo una línea punteada hacia arriba, voy a llegar a chocar con la recta de carga correspondiente al transistor, que esa ya la dibujamos hace un momento. Ahora, ya que llegamos a ese punto, trazamos una línea recta hacia la izquierda, aquí lo estoy poniendo de manera punteada, y coincide con que ese punto es de punto 46 miliamperes. Si se fijan, lo que está sucediendo es que el voltaje colector emisor y la corriente del colector forman una coordenada que está en algún punto de esta recta de carga que se construyó hace un momento. Si ese punto Q de carga está en la zona central, bueno, seguramente nuestro transistor va a trabajar de una manera óptima. El objetivo normalmente es que ese punto Q de operación, al menos para los amplificadores en pequeña señal, es que el punto Q esté a la mitad de la recta de carga. Al menos para este circuito, así a ojo de buen cubero, simplemente está recorrido un poquito hacia abajo, pero todavía está en la región central de la recta de carga. Habrá algunos otros tipos de amplificadores en los cuales se utilizan dos transistores y uno de los puntos Q de uno de esos transistores está acá hasta este punto de saturación, y en el otro transistor aparece el punto de operación Q hasta esta parte. Lo que hacen, que en este caso serían amplificadores de potencia, es conjuntar el efecto de los dos transistores para obtener una sola señal de salida. Pero bueno, eso es otro tema muy aparte en cuanto a amplificadores de potencia. Lo que estamos probando en este momento solamente son amplificadores de pequeña señal. Ahora, hasta aquí, ahora sí, terminaría el análisis de corriente directa. Pero
recuerden que hay un método aproximado. Ese método aproximado tiene que ver más con una condición que se debe de cumplir. ¿Cuál condición? Esa que estoy señalando. 10 veces R2 tiene que ser menor o igual que beta veces RE. Y aquí nos referimos a la resistencia del emisor, la que está conectada de manera externa a él. Si hacemos las operaciones, pues vemos que de un lado nos da 200 kilo ohms. Aquí me faltó ponerle el símbolo de ohms. Y del otro lado de la desigualdad también llegamos a 200 kilo ohms. Entonces sí se cumple la desigualdad. Si esa desigualdad se cumple, entonces lo que corresponde hacer es hacer otra serie de cálculos que en teoría son un poco más sencillos que hacerlo por el método exacto. ¿Cómo se hace el análisis por el método aproximado una vez que esta desigualdad se cumple? Bien, calculamos el voltaje de base, que no es más que un divisor de voltaje con respecto a la entrada del transistor, y al hacer esa operación pues obtenemos 1.2 volts, que de hecho si se fijan se parece mucho al voltaje de Thevenin, de hecho es lo mismo. Ahora bien, si ya tenemos el voltaje de base, podemos calcular el voltaje del emisor. El voltaje del emisor se refiere a este punto que estoy señalando. Ese es el voltaje del emisor. A ver si me sale el dibujito. Ese sería el voltaje del emisor. El voltaje de base al cual se está haciendo referencia ahí es este. Ese es el voltaje de base. Y entonces, de este punto, de la base al emisor, hay un voltaje base emisor que es de 0.7 volts. Simplemente por leyes de Kirchhoff, si así le quieren llamar, o incluso por mera inspección, el voltaje del emisor no va a ser más que el voltaje de base menos el voltaje base emisor, que es lo que está expresado en esta ecuación. ¿Sí? Ahora, en esa ecuación, al resolverla, obtenemos que el voltaje de emisor es de 0.5 volts. Ya que tenemos ese voltaje, podemos calcular la corriente del emisor, que por ley de Ohm simplemente se calcula como el voltaje del emisor entre la resistencia del emisor. Al hacer la operación obtenemos que la corriente del emisor es de 0.5 miliamperes. Ahora bien, una de las igualdades o aproximaciones que se utilizan en todos los transistores es que la corriente del colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor. Entonces, si ya calculamos un paso antes la corriente del emisor, de manera automática ya sabemos cuál es el valor aproximado de la corriente del colector. Y eso nos va a ser útil para calcular posteriormente el voltaje colector emisor, que ese ya se vio en el análisis exacto cómo se tiene que hacer su cálculo. Obvio, va a variar un poco porque en este caso aproximado el valor de la corriente es de 0.5 miliamperes para el colector, mientras que el método exacto nos había arrojado un valor de 0.46. Si hacemos la comparativa de 0.46 a 0.5 miliamperes en el caso de los colectores para el análisis exacto y para el análisis aproximado respectivamente, pues bueno, vemos que hay una buena aproximación. Me refiero a esta cantidad, 0.46, que corresponde a la corriente del colector, con 0.5 que sale en el análisis aproximado, igual para la corriente del colector. Entonces se puede ver que si se aproxima, obviamente, entre más se cumpla esta desigualdad, más cercano va a ser el valor del método aproximado a los valores obtenidos si se hubiera realizado un análisis exacto. Bien, voy a pausar esta parte del video y en la siguiente parte vamos a ver qué pasa con el análisis en corriente alterna.